invito a que realicemos un pequeño juego. Quiero que a partir de la secuencia de fotos que voy a presentar, identifiquen cuál es la similitud que hay entre todas ellas. Bueno, no hace falta tanto tiempo. Sí, es bastante difícil encontrar fotos mías en las que esté sonriendo. O por lo menos quiero creer que eso ya está por quedar en el pasado. Suponía que había nacido, crecido e iba a continuar viviendo con la misma expresión en mi rostro hasta el día en que muriera. Es decir, era mi única cara. En los 260 y algo de días que vivimos de cuarentena, tuve el tiempo suficiente para cuestionarme algo tan insignificante como esto. Aunque ahora descubrí que tan mínimo no es. Primero y principal, para que puedan seguir el hilo, uno de esos días en los que ya estaba cansada de las funciones exponenciales, reglas gramaticales de inglés, análisis literarios, cuestionarios y desafíos de deportes, entre las otras tantas tareas que tenía, mi hermana me mostró una noticia que me dejó un poquito inquieta. Se trataba de el relato de Betsy Hernández, quien tuvo oportunidad de trabajar con peritos y médicos forenses. Contaba que cuando llegan los cadáveres a una necropsia, es trabajo del perito desvestirlo para iniciar su labor. Él, muchas veces los difuntos llegan con las expresiones que tuvieron en el último momento: tristeza, enojo, tranquilidad, dolor, incluso a veces hasta con lágrimas. Él contaba la historia, el caso de un profesor que había sido secuestrado, sepultado y asesinado hacía 3 años. Al desenterrarlo, su cuerpo se encontraba en posición fetal, es decir, hecho bolita, y su rostro reflejaba una profunda tristeza. El trabajo de desvestirlo sin cortar su ropa era prácticamente imposible para los peritos, dada su rigidez cadavérica. Entonces fue en ese momento en el que llega el médico legista y les dijo que iba a enseñarles la forma correcta de hacer el trabajo. Todos esperaban una solución técnica, científica, médica o profesional, pero no fue así. Lo que hizo fue comenzar a hablarle al cadáver mientras iba desvistiéndolo. Le decía que su familia ya lo había encontrado, que ya iba a poder descansar en paz, que su familia jamás había dejado de buscarlo, y le pedía ayuda al cadáver, así podían terminar rápido el trabajo y su familia podía despedirlo al fin. Mientras hacía eso, el cuerpo del cadáver comenzó a aflojarse, de modo que desvestirlo fue una tarea fácil. Pero además cuenta que el rostro del cadáver cambió. Ahora se veía tranquilo. Sí, a mí también me dejó la piel de gallina, pero también me confundió. Mi expresión matutina no influía. Entonces no quise dejar lugar a duda y continué investigando. Hasta que me encontré con el trabajo del doctor Joao Acevedo Neves, que más que despejar mis dudas, me obligó a reflexionar. Aunque este pudo no haber sido el objetivo de su trabajo, obviamente. A principios del siglo XX, el gran debate que afectaba al mundo forense se centraba en las expresiones faciales de los muertos. ¿Por qué razón algunos cadáveres tenían caras inexpresivas, mientras que otros claramente reflejaban dolor, tristeza, enojo? Las escuelas de medicina francesas e italianas lo tenían claro. Para ellos, las caras que reflejaban estas emociones habían fallecido de manera violenta, mientras que las caras que eran inexpresivas habían llegado a su fin en paz, por muertes naturales.
Pero en Portugal, el doctor João Azevedo Neves tenía dudas acerca de esta hipótesis, por lo que con su trabajo, que consistía en fabricar moldes de yeso como máscaras de los cadáveres, demostró que la gran mayoría de ellos tenían caras inexpresivas. Y esto era por ser el resultado del relajamiento natural de los músculos en el periodo posterior al fallecimiento. Pero acá llega la parte que más me interesó y me llamó la atención, tanto como me confundió. Porque mostró que algunos cadáveres con rostros que tenían expresiones de tristeza habían fallecido por causas naturales, mientras que otros tenían rostros con expresiones un poco más sonrientes, habían llegado a su fin, habían fallecido de manera violenta. ¿Cómo es posible esto último? Hoy en día, con el avance de los estudios, se pudo demostrar que en algunos casos los músculos faciales vuelven a las posiciones a las que más acostumbradas estaban. En otras palabras, gente que sonríe mucho en vida termina sonriendo también en muerte. Y aunque suene raro, fue desde que tuve noción de esto que comencé a replantearme absolutamente todo. ¿Sería que desde el momento en el que dejé esta vida, mi rostro continuaría teniendo esta misma expresión? Basándonos en la segunda teoría planteada, sí, así sería. Esta información en mí me generó enojo, pero no contra otros, sino contra mí y mis decisiones. Y fue ahí donde pude refutar aquello de lo que yo estaba tan segura. Sí, tal vez yo había nacido y crecido con la misma expresión en mi rostro, pero no iba a continuar siendo así hasta el día en el que muera. Es decir, no era mi única cara. Por eso yo me propuse que a partir de este momento, la expresión que mayor tiempo surque en mi rostro sea la siguiente. Porque si el doctor João Azevedo Neves estuviese en lo correcto con su conclusión, yo no permitiría que la última imagen que se llevasen de mi persona fuese la de alguien que no reflejaba en su rostro lo feliz que había sido su paso por este mundo. Y menos cuando estaba en mis manos evitarlo. Simplemente quería compartir con ustedes la importancia y repercusión que generan nuestras facciones. Día a día solemos no darle la suficiente atención a esto. Tendemos a pensar más en el ahora y en las cosas que tenemos que hacer en el momento. Mantenemos nuestras mentes ocupadas en un sinfín de cuestiones, pero tal vez nunca nos tomamos el tiempo suficiente para medir el cómo estamos o cuál es el reflejo de nuestras emociones que presentamos al mundo exterior. Y es por eso que creo que más allá de la expresión que llevaré al morir, creo que llevar una sonrisa en mi rostro jamás estaría de más. Es decir, tampoco es que esté mal llevar una expresión sin sonrisa. Simplemente creo que sonreír más a menudo nos haría más felices y además contagiaríamos sonrisas a todos a nuestro alrededor. Obviamente es súper aceptable y entendible un día en el que la sonrisa sea más débil o se tome un descanso. Pero en la balanza deberían ser más los días en los que ella esté que en los que no. Estoy súper segura que mi trabajo no va a ser fácil. Es cuestión de ganas, empeño y también de reconocer qué es eso que genera la sonrisa que yo pretendo sea recurrente en mi rostro. En mi caso, es disfrutar de mis personas y actividades favoritas. Los invito a que sonrían de forma perpetua y que contagien sonrisas en vida. Así estoy segura de que incluso en nuestra muerte contagiaremos a nuestros médicos forenses con nuestra mueca de labios elevados. Muchas gracias.